Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Dylan y Varane disfrutan del ambiente preparado por Miran, piensan que esta preparación fue hecha el uno por el otro. Mientras Varane se pregunta quién lo hizo porque nos engañaron a ambos, se dan cuenta de que Miran lo hizo. Cuando Dylan dice, debería haber entendido que no podías hacer esas sutilezas, Varane se enoja mucho. Cuando Varane le dice a Dylan que lo que hago no tiene valor, Dylan dice que yo no dije eso. Hay una gran discusión entre ellos y se van. Mientras Akif deja a Berfin en la mansión, no dicen una sola palabra cuando Berfin se va, él le desea buenas noches y entra tristemente. Akif la cuida por un rato y cuando ella se va, Berfin mira hacia atrás y comienza a llorar en voz alta. Ella lo ve irse. Cuando Tuba corre hacia él y le pregunta, si sientes tanto dolor, ¿por qué dejas a Akif Bey? Berfin dice, tengo que hacerlo, tengo que protegerlo. La señora Acer piensa en los discursos y consejos de la señora Azade y dice, no podrás cambiar mi decisión, nunca lo lograrás. Aunque el tío Ahmet acude a la señora Acer y le aconseja que la amabilidad es más hermosa, la señora Acer sigue siendo muy estricta. La señora Acer dice que ya es tarde para todo, he pasado por tanto dolor que nada puede ablandar mi corazón y entrar. Dylan y Varane continúan discutiendo de camino a la mansión. La última vez que Dylan dijo que no podían hablar contigo, Varane decidió, está bien, entonces no hablemos. En ese momento, cuando Miran sale y Dylan le pregunta qué linda sorpresa le diste, ella le dice a Miran que no funcionó. Dylan y Varane dicen que les gustan mucho y que piensan que son buenos, pero continúan discutiendo en voz baja, incluso al final de la fila, y dicen, entremos. Cuando Akif llega a casa y ve la cara de la señora Ayan, se enoja mucho, Dios mío, si no funciona, no funciona, deberían llevarse a las niñas, y cuando se enoja diciendo que estas cosas son demasiado, Akif entra sin decir nada. Dylan y Varane se acuestan en la cama, se dan la espalda y se preguntan si tardaron demasiado. Mientras Varane se preguntaba qué hacer, una palabra amable haría que la serpiente saliera de su agujero, Dylan dijo, ¿crees que me enamoraré de una palabra dulce? Piensan que extrañan mucho a cada persona, pero no pueden renunciar a su terquedad. Cuando Dylan dice Varane mientras duerme, Varane inmediatamente se levanta y dice Dylan. Dylan se recuesta sobre el hombro de Varane mientras duerme y dice, hoy te extrañé mucho. Varane se pone muy feliz y dice yo también te extrañé mucho. Se sorprende cuando se despierta con Dylan en su hombro por la mañana, y cuando Varane actúa como si estuvieran en paz y Dylan quiere continuar la pelea, Varane habla de lo que hizo mientras dormía por la noche. Dylan, una persona no puede ser considerada responsable de lo que dice y hace mientras duerme. Varane se levanta y se levanta de la cama. Mientras Berfin pensaba que aunque quería que Akif la llamara, Aceran se acercó a ella y le preguntó cómo estaba, Berfin dijo, siéntete orgullosa de tu trabajo como deseas y se va. La señora Acer llora un par de veces y dice a sus espaldas que lo olvidará. Akif también es extremadamente distraído. Mientras Dylan está en la habitación, Varane viene y Dylan lo mira y Varane le pregunta si va a decir algo. Cuando Dylan pregunta si soy yo, Varane se enoja mucho. Cuando Dylan dice pensé que le ibas a decir, Varane dice que no y Dylan dice está bien, iré y sale de la habitación. Mientras Dylan trabaja en la cocina y se queja de Varane, cuando Berfin viene y le pregunta cómo está, Dylan dice, he tenido días mejores. Luego le dice a Berfin, te preguntaré cómo estás, pero tengo miedo de tu respuesta. Cuando Dylan dice, por cierto, deberías conseguir lo que obtienes, Berfin dice no tenemos esperanzas y cuando Miran pide ayuda, dice al menos puedes ser feliz. Dylan dice que el resentimiento continúa por la terquedad de Varane, pero no digas que no tenemos esperanzas para ti, el amor siempre gana. Berfin lo deja, diciendo que no volverá a ser uno de nosotros. Cuando Akif se acerca a Varane y le pregunta si no ha hecho las paces con Dylan, Varane dice que Dylan simplemente está siendo terco. Cuando Akif dice que no aguantes más, que la vida no es lo suficientemente larga para estar separado de la persona que amas, Varane le dice que no renuncies a tu amor, a pesar de la persona que amas. Los pasteles de Zeida Dylan huelen tan bien a su nariz que no puede soportarlo. Mientras tanto, cuando la señora Azade viene y le pregunta qué está haciendo, Zeida dice, parece que estoy haciendo. Luego menciona que ella también era así cuando estaba embarazada. Cuando Zeida sale de la cocina, llega Dylan y dice que preparará un plato para Varane y Miran. Varane se acerca a Miran y le pregunta qué estás haciendo.
Cuando Miran te pregunta si todavía no has hecho las paces con mi madre, Varán dice que mi madre está muy enojada conmigo. Miran dice que entonces hará algo para complacerla. Juntos preparan un regalo para Dylan. Cuando Dylan les trae los pasteles y les pregunta qué están haciendo, dicen que el olor desaparecerá pronto. Mientras que la señora Acer se siente aliviada de que Tark y Varán ya no nos contacten, Tark dice, no estés tan segura, mamá, continuaré investigando. Le preocupa que la novia de Oath hable y Tark dice que no te preocupes, que encontraremos la manera. Cuando Varán se vistió y se encontró con Dylan, Dylan preguntó si íbamos a algún lugar. Cuando Varán dijo, voy a un almuerzo de negocios, mi trabajo tomará mucho tiempo, no esperes, vete a la cama, y se fue. Dylan le dijo, mira este consuelo, no esperes, ya se fue a la cama. Entonces Miran se acerca a él y le pregunta dónde fue mi padre, y Dylan dice que fue a un almuerzo de negocios. Cuando Miran pregunta por qué no te llevó, Dylan dice que tu padre lo consideró oportuno y dice, Miran dice que vayamos también. Cuando Dylan dice que no hay hijo, si fueron como hombres, Miran dice que se refiere a los dos. Dylan dice, oh, sí, lo siento, no entendí bien, claro, vamos contigo, donde quiera que vaya, preparémonos entonces. Mientras Akif y Berfin preparan la mesa para Varán y Dylan, la herida en el labio de Akif sangra y Berfin no puede soportarlo y la limpia con cuidado con la servilleta que tiene en la mano. Akif le dice que no me rendiré porque tú también me amas, te esperaré. Berfin dice que no puede ser uno de nosotros y va a la mansión porque necesita ir a ayudar a Dylan. Cuando la señora Acer viene del exterior, se encuentra con Tark. Cuando Tark pregunta de dónde vienes, la señora Acer volvió a llamar a la novia de Oath y le pidió dinero, amenazando con ir a Varán si no se lo dabas. Ella lo recibió con la excusa de darle el dinero porque yo hice lo necesario. Y después de darle el dinero, le clavé una aguja en el cuello y lo envenené. Cuando Tark se enoja con ella y le pregunta, mamá, ¿qué hiciste?, la señora Acer dice, no te preocupes, terminé tu trabajo limpiamente, nadie sospechará de nosotros, ahora quiero ir a mi habitación. Y descansar, ha sido un día muy agotador. Mientras Dylan se prepara, Berfin lo ayuda. Después de prepararse, Dylan agradece a Berfin. Miran y su madre llegan al lugar preparado por Akif y Berfin. Cuando Dylan pregunta, mamá, ¿por qué vinimos aquí?, Miran dice, tengo una sorpresa para ti, vamos. Cuando se acercan a la mesa, Dylan pregunta, mamá, ¿preparaste todas estas cosas?, mientras Varán tose y tose, y cuando se acerca a ellos, Miran dice haz las paces, los deja solos y regresa. Varán tira la silla de Dylan y la hace sentarse. Cuando Dylan pregunta, gracias, fue todo un juego, Varán dice, gracias a mi hijo, no podría haber hecho todo esto sin él. Dylan dice que es el hijo de su padre. Cuando Varán dice que lamento que este problema haya durado demasiado, Dylan dice que yo también lo siento. Entonces Varán le entrega el regalo en el que estaba pensando y dice, no solo hay una sorpresa, sino también un regalo. A ver, lo elegimos con mi hijo. Cuando Dylan lo abrió, Varán hizo que le hicieran una etiqueta con su nombre para que pudieras ponerla en tu escritorio en la fundación. A Dylan le gusta mucho e inmediatamente se levanta y abraza a Varán. Tark llega presa del pánico a la habitación de la señora Acer y le dice que el joyero Izzet mantuvo un registro de sus diseños especiales y que Akif tuvo acceso a él. Mientras la señora Acer se golpea las rodillas diciendo, estoy agotada, la madre Tark dice está bien, haré algo. Mientras Varán y Dylan experimentan la paz de la reconciliación, explican cómo se extrañan mientras están enojados el uno con el otro y prometen no volver a estar enojados. Dylan dice, nunca nos lastimemos, estemos siempre uno al lado del otro, hagamos crecer nuestra felicidad, no nuestros resentimientos, encontremos curación en el pecho de cada uno cuando estemos tristes. Varán dice que tu lugar está aquí, perteneces aquí, estás en mi corazón, Dylan, siempre estarás aquí en mi corazón, para siempre. Luego se sientan a comer para que la comida no se enfríe. Cuando Dylan dice que es hermosa, Varán dice que tú eres más hermosa. Y cuando dice que él mismo preparó todas las comidas, Dylan dice gracias. Cuando la señora Acer comienza a empacar su maleta, Tark viene y le pregunta a dónde irá sola. La señora Acer dice, no lo sé, hasta que ella entienda, estaré lejos. Cuando Tark dice que no se puede resolver esto huyendo, la señora Acer dice que no hay otra manera. Terik responde que hay otra manera.
Cuando Dylan y Varán regresan a la mansión de la mano, Berfin les da la bienvenida y les dice lo lindo que es verlos así. Dylan les dice gracias y dice el gran apoyo de Miran. Mientras Varán dice que tendrá una reunión con Akif y va a su estudio, Dylan va a su habitación para que pueda cambiarme. Cuando Varán, que está en el estudio con Akif, le pregunta si encontró al dueño del brazalete, Akif dice que sí y explica que es Azeran, incluso si es forzado. Cuando Varán se entera de esto, se vuelve loco de ira y le llama a Azeran, gritando Misacer. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.